Maite y bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción. Arrancamos nuestra tarea de hoy de la semana también en contacto con el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, el señor Alfred Fast. Don Alfred, muy buenos días, muchísimas gracias por su tiempo para la teleaudiencia de ProAgro. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí estamos con las pilas puestas ya para iniciar la semana. Y iniciando también la campaña de trigo, edición 2023, hicieron el lanzamiento oficial. Cuéntenos un poco cómo se fue organizando este acto y las expectativas para este año también. Bueno, se hizo el viernes pasado, 5 de mayo, en la cooperativa Iguazú, cooperativa de origen japonés, que son trigueros por excelencia, donde prácticamente también es uno de los centros donde se originó la siembra directa, ya en los años 80, 90. ¿Sí? Entonces, es muy importante justamente estar en una cooperativa que demostró ya hace mucho tiempo lo que es la agricultura sostenible también con el uso de la siembra directa. Había mucha gente de todas las cooperativas, de todos los que plantan trigo. Había gente de gremios, del INVIO, de la UGP, de la Capamol, JAICA estaba presente, la AFD, Bancop. O sea que era un muy lindo encuentro donde estamos celebrando justamente oficialmente el inicio de la campaña de siembra de trigo. ¿Cuál es la expectativa con el área de siembra para el trigo? ¿Y tienen también ya alguna expectativa, algún análisis con respecto a esto que nos están reportando con la safriña de que están entrando tarde, de repente que atrasó un poquitito el calendario en algunas zonas del país? ¿Esto cómo estaría afectando al trigo puntualmente? El año pasado tuvimos 450.000 hectáreas de trigo según las mediciones satelitales que tenemos en el INVIO, y este año estamos previendo que puede haber esta cantidad de hectáreas otra vez o un poco más. Como ya estabas diciendo correctamente, que la soja zafra se atrasó por el frío que hubo en noviembre, y también en algunas zonas no se pudo sembrar tan temprano la soja. Entonces, esto puede significar que tengamos un área un poco más grande de trigo. Ojalá que sea un poco más. En los últimos 5 años estamos siempre entre los 400 y 500.000 hectáreas. Así que, y con eso nosotros estamos abasteciendo completamente el mercado nacional, como también estamos exportando una pequeña cantidad siempre al exterior. Y tenemos que decir que nuestro trigo en Paraguay tiene muy buenas variedades, esto gracias a una muy linda investigación que se hizo en conjunto con IPTA, INVIO y CAPECO, lo cual hace que nuestros trigos hoy en día tienen un buen rendimiento, un buen desarrollo, son bastante buenos también en cuanto a su eh, eh, utilización por el tema de clima aquí. Somos un país subtropical y nuestros trigos son resistentes a varias enfermedades, entonces esto es muy bueno. Además, tienen una buena calidad industrial y eso es una combinación muy buena, muy buena. Entonces, se quiere el trigo paraguayo, otros países quieren comprar justamente por la calidad industrial nuestro trigo, ¿sí? Son resistentes a algunas enfermedades, pero ¿qué tan resistentes son a las condiciones climáticas? En el caso de que, por ejemplo, les llegue a alcanzar la helada, o sea, ¿cuál es la expectativa que tienen ahora? Sabemos que ustedes, como productores, también siempre están mirando las perspectivas por trimestre, cuatrimestre, cómo se puede para adelante. ¿Cómo está la expectativa con relación al clima con los datos que manejan hasta ahora, que sabemos cambia día a día?
los pronósticos que tenemos son una cosa. El productor generalmente no tiene opción y tiene que arriesgarse. Él planta el trigo. Y hay gente que lo planta en abril, en mayo, en junio. Y de acuerdo a cómo viene el invierno, siempre hay un riesgo de que la helada pueda afectar liviana o seriamente incluso esos cultivos. Porque cuando está floreciendo o después de la floración, en grano lechoso, si le pega un frío intenso, se pierde toda la cosecha. Pero con eso estamos viviendo. El productor está arriesgándose y tuvimos en los últimos años serios daños justamente por heladas que afectaron a los cultivos de trigo, pero es el riesgo que corremos, o sea que no tenemos de otra. Y yo le quiero felicitar a todos los productores de trigo, también a las cooperativas, a todas las empresas que están en esa cadena también, porque no es solamente el productor, sino que son los que venden insumos, son los que están haciendo el transporte de granos, los que están teniendo los hilos, los que hacen la harina para el trigo, o sea, para la población. O sea, eso es muy importante. Entonces, es toda una cadena y el trigo es uno de los cultivos, como podemos decir, sin mancha. Además de ser blanca la harina, también la gente cuando piensa en trigo piensa en algo noble y así mismo es. Don Alfred, ¿cómo está el precio? O sea, ¿cómo están el primero costo de producción y después el precio del trigo ahora en el mercado? Porque por lo menos en nuestro mercado local estamos viendo una suba importante en los panificados, en todo lo que se produce con trigo en Paraguay en estos primeros meses del 2023. ¿Qué nos espera para adelante? Queremos saber y bueno, punto de partida para ese cálculo es el costo de producción del trigo en este caso en nuestro país. Sí, hay que tener en cuenta que los costos de los insumos crecieron bastante. Ojalá que bajen un poco más, pero lo que es esta zafra ya se compró todo, ya se aplicó en muchos casos el fertilizante y todo. Entonces, no es fácil en ese sentido porque los costos de producción desde la pandemia subieron muchísimo. Todo eso afectó el transporte marítimo, todo, y hasta que esto no se normalice, vamos a tener estos costos altos. Ojalá que el precio también del producto del trigo acompañe, porque los productores tienen que saber que desde el año pasado están con muchas deudas y cuando vos tenés una caída de la producción como la tuvimos al comienzo del 22 con la soja, eso significa que por 2, 3 años tenés que cosechar y tenés que pelear solamente para cubrir esos refinanciamientos que se te hizo, ¿sí? Entonces, eso es un lado de la moneda y el otro lado de la moneda es justamente también el consumidor que quiere un excelente producto, pero a un precio accesible, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cómo se desarrolla esto. Al final también hay que decir que el precio no depende del mercado local, sino que depende del mercado internacional en última, ¿sí? Y ahí tenemos poca influencia. Hablando justamente del mercado internacional, don Alfred, estamos viendo que el precio del trigo se está determinando muchísimo desde hace un año prácticamente por lo que pasa entre Rusia y Ucrania. ¿Paraguay vio algún impacto directo, más allá de este indirecto que ustedes están mencionando también en su trabajo con relación a este rubro trigo en Paraguay? No, creo que lo que afecta a los precios es justamente la parte internacional y Ucrania y Rusia, este conflicto, claro, allá se produce mucho trigo. La Ucrania, tenés que saber que mucha gente que hoy en día en Paraguay está plantando trigo son personas que vinieron justamente de la Ucrania, refugiados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ahora están produciendo trigo aquí. Justamente por un conflicto bélico ellos tuvieron que salir. Entonces,
allá tienen suelos muy, muy buenos, muy fértiles, de los mejores suelos que hay en el mundo. Y cuando allá hay una caída de la producción, eso significa que en todo el mundo va a subir esta commodity, este grano. Y entonces es una oportunidad que tenemos aquí en Paraguay, al mismo tiempo de que sea parte de la rotación también importante que hacemos en nuestros sistemas de agricultura que son conservacionistas, ¿sí? Los que trabajan con trigo, hablando un poquitito de la rotación, ¿estarían en algún punto también con este cambio de calendario? ¿Sería una opción que estén cambiando de rubro, que apuesten por otro rubro de invierno también en Paraguay? ¿O la expectativa es más o menos que los trigueros sigan siendo trigueros? Mira, el trigo es un cultivo que se hace en invierno y especialmente cuando se retrasa, por ejemplo, la soja, como en este año, entonces el trigo viene como anillo al dedo para plantarlo. También hay otros cultivos que pueden competir como la canola. Hay gente que planta canola en invierno y están los cultivos prácticamente de abonos verdes, de cobertura o de servicios, como se lo diga, que son cultivos ya sea de avena, de nabo o de mezclas que se hacen solamente para que el suelo se recupere. Ese cultivo no necesariamente se cosecha, sino que solamente es para cobertura y es parte de la siembra directa, porque la siembra directa es sembrar en forma directa en los rastrojos del cultivo pasado. Pero a la siembra directa siempre, para que sea un sistema, hay que hacer una rotación de cultivos, o sea que hay que cambiar la clase de planta que uno va a sembrar. Y en caso, para hacerla muy bien, hay que producir buena cobertura. Y para eso están los cultivos de cobertura, que no solamente cubren el suelo, sino que por sus sistemas radiculares hacen que el suelo se mejore. Cuando vos plantas un cultivo cóctel, como le decimos, de abonos verdes, entonces estás alimentando toda la biología del suelo. Le das una ensalada mixta, le das un alimento completo, ¿sí? Entonces, por eso, en la siembra directa siempre hay que variar los cultivos y hay que producir suficiente masa para que el suelo esté cubierto y así se proteja toda la biología que está debajo en el suelo que muchas veces ni vemos. Don Alfred, los actos de lanzamiento de cada campaña agrícola, de cada rubro, siempre, generalmente, además de hacerse un acto oficial en donde expresamos nuestro orgullo como trabajadores del campo, no por lo que ya logramos, por lo que vemos y las expectativas, se aprovecha para hacer algunas peticiones a las autoridades o presentar algunas preocupaciones del sector. Este año en Colonia Iguazú eso se vio y ¿qué fue lo que estuvieron expresando de alguna manera los que participaron en este acto? Bueno, lo que siempre pedimos es seguridad y previsibilidad. Eso es lo que al productor le importa. Él quiere estar seguro de lo que hace. Tú para hacer una inversión siempre necesitas que esa inversión esté segura en el tiempo. Yo no voy a invertir en mejorar, por ejemplo, mi ganado con una genética de excelente calidad si yo no estoy seguro que mañana no me van a robar esos animales. Justamente he visto un video donde a un productor pequeño, le carnearon 3 vacas lecheras hace un tiempo. Ese productor lechero prácticamente ya no va a tener ánimo para trabajar. Esas cosas lo que pedimos al gobierno que no se den, porque es demasiado difícil. Esas 3 lecheras significaban como 25, 30 millones para ese pequeño productor que él invirtió y de eso él vive. Entonces,
Eso es lo que tenemos que terminar, eso es lo que tenemos que combatir. Y lo otro, en este mismo momento, también estamos como FECOPROT, como gremios, estamos instando a que se respete el voto popular. Se habló bien claramente el 30 de abril, fue claro el veredicto del pueblo, de todo el pueblo paraguayo, de todos los partidos, de todos los colores. Y ahora hay un grupo pequeño, rezagado, que empieza a criticar esos resultados que ellos mismos antes aceptaron. Esto fue una fiesta popular, un voto que fue como pocas veces muy transparente. Creo que en eso están prácticamente unánimes, de una misma opinión, todos los importantes miembros de la Junta Electoral del Tribunal Superior. Y es increíble cómo hay gente que está ahora yéndose en contra de eso y quiere cerrar rutas y quieren reclamar, y para mí que no tienen ni una razón para hacerlo. Es la única razón que tienen es hacer el caos. Y eso no conviene a nuestro país. Vamos a respetar lo que se habló en las urnas y vamos a pacificar el país. Eso es lo que pedimos. Esto ya pasa la raya y creo que ahí le pedimos también a las autoridades que pongan orden. El pueblo paraguayo le va a agradecer porque nosotros estamos en el trabajo, no estamos en la joda, y hay grupos que aparentemente quieren aprovechar políticamente esto, no aceptando los resultados que fueron bien claros. O sea que esto es un pedido muy claro que hacemos para que podamos estar tranquilos y trabajar otra vez. Don Alfred, muchísimas gracias por su tiempo. Le hacemos llegar nuestro saludo y deseo de éxito en su nombre a todos los agricultores del país que están trabajando ahora full con la safriña, y ya se vienen los cultivos de invierno también, como lo decía usted, siempre con la apuesta por la sustentabilidad. Gracias. Bueno, gracias también y una buena jornada.